Gerardo Rico, secretario general del Movimiento Evita de la provincia de Santa Fe y también referente de la Mesa Nacional del mismo espacio. Un gusto que esté en el programa. No, te agradezco la deferencia. Bueno, primera vez en Cuna de la Noticia TV. La idea en esta oportunidad era hablar un poco de los movimientos sociales y la Argentina, ¿no? En el momento que vive la Argentina, un momento de crisis económica, un momento de crisis también generada por el COVID, por la pandemia, ¿no? Es verdad, porque a nivel mundial afectó esta situación, pero la Argentina parece que pega más por la pobreza que hace bastante tiempo viene acarreando el país, sumado al desempleo, entre otras cuestiones. Los últimos datos hablan de un 39,4% de pobreza en la Argentina, más otro tanto de indigentes, 10% aproximadamente. ¿Por qué llegamos a esta situación, Gerardo? Bueno, en principio, digamos, hay un proceso estructural de Argentina de decadencia que viene de 40 años para acá, que los distintos gobiernos, del color que fuere, no pudieron solucionar esos problemas estructurales que tienen que ver con la inflación y con la pobreza. Te detengo acá, ¿falló la democracia? No, en absoluto. Es decir, yo no quiero decir antes de la dictadura porque creo que un solo muerto ya hace que la democracia sea mucho mejor. Entonces, no, pero es interesante lo que decís. Hasta el 24 de marzo de 1976 había 4% de pobres en la Argentina. Sí, 3.200 millones nada más de deuda externa. Exacto. Sí, así que imagínate la diferencia. Es decir, yo digo, para poner una fecha, Antonio, no, es decir, pero hace 40 años que realmente nosotros vivimos en un proceso permanente de decadencia que tiene que ver con múltiples factores. Y esos factores tienen que ver con la concentración de la economía y la no... Mirá vos, dentro del capitalismo, ya estoy hablando, al no haber competencia, en el país hay 8 empresas alimenticias nada más, que concentran el 95% del mercado. Eso hace que de pronto te juegan un rol en la relación de fuerza cuando discuten con cualquier gobierno. Uh-huh. Y así podríamos, el poder mediático, los grupos grandes concentrados de los sectores agroexportadores e industriales. Es decir, si vos agarrás, digamos, para no ser una opinión, sino una información, el Internet te das cuenta vos que el sector agroexportador son 8 empresas, el sector industrial son 5 o 6, de las cuales está Techín centralmente. Claro. Y bueno, y así podés ver realmente cuál es la situación macroeconómica y microeconómica de la Argentina en su totalidad. Y entonces ahí vos te das cuenta de pronto desde dónde parten, digamos, las grandes crisis de Argentina. O sea, podemos concluir, Gerardo, en base a lo que vos decís, que el capitalismo argentino no funciona. No, el capitalismo para mí, bueno, yo uh-huh. Creo que el capitalismo lo que hace es que vivan bien unas pocas personas uh-huh. Y muy mal la mayoría. Entonces yo quiero una Argentina que sea digna de ser vivida para todos y no para unos pocos. Claro. Es decir, yo quiero... No, pero digo que capitalismo en el sentido de tener cierta calidad de vida, confort, digamos, como para que toda la población pueda tener una casa, un auto, ¿no? El sueño americano, digamos. No, pero el sentido del bienestar, digamos, uh-huh. Que lo logró Europa hasta antes de la pandemia y todo eso. Vos tenés, por ejemplo, los países escandinavos que tienen gobierno socialista. Hoy claro. Los 5 países escandinavos, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, tienen gobierno socialdemócrata, como tiene Portugal en este momento, como tiene España también. Es decir, que son unos stand de vida que tienen se mueven bajo otra lógica. En América Latina parte primero de que, aparte de que no pudimos solucionar los problemas estructurales, digamos, del país, ¿cierto? Nosotros venimos de muchos años de un nivel de empobrecimiento y pauperización de las distintas clases sociales permanentes. Claro. La crítica, Gerardo, para el no funcionamiento del capitalismo en la Argentina, para muchos economistas, pero también para buena parte de la sociedad, y entiendo que en esta elección, después me dirás si coincide o no, pero se está extendiendo esa idea, es que justamente la culpa de que no progrese el sistema en Argentina la tienen los movimientos sociales, que administran planes sociales, que de alguna manera siguen avanzando las cuotas de poder y que hacen que sea un escenario, digamos, adverso para la inversión empresarial. Está bien. Primero,
te hago una pequeña corrección. Los movimientos sociales que vos les llamás fueron mutando, ¿cierto? Hoy son organizaciones político-sociales. Políticos-sociales. Entonces, eso corregimos el término, organizaciones políticos-sociales. Porque en ese sentido es como... todo es política, ¿no? Pero de pronto, viste, cuando es como los movimientos sociales como si fuera algo que únicamente tiene que ver con la calle o tiene que ver con la reivindicación de un sujeto político que serían los más humildes y los trabajadores. Creo que tiene que ver con mucho más. Y igualmente el fuerte es la calle de ustedes. Sí, no lo digo malentendido. Aparte la reivindico. Los territorios. La reivindico, digamos, pero es decir, también estamos en el Estado. Nosotros tenemos, el Movimiento Evita, tenemos en el Estado Nacional más de 200 compañeros, funcionarios, entre directores, secretarios, subsecretarios de Estado. Es decir, y así en distintas provincias, también en Santa Fe. Es decir, quiere decir que ya no son únicamente, es decir, logran las conquistas a través de la calle, pero tener el poder, ¿cierto?, es lo que realmente hace que la gente viva mejor, o las políticas de poder. Claro. Entonces, en ese sentido tratamos de influenciar. Eso en primera parte. Segundo, digamos, no creo que la solución sea los planes sociales. Nosotros estamos en contra. Es decir, nosotros queremos... ¿Están en contra de los planes sociales? Claro. Es decir, nosotros queremos que tiene que ser una cosa absolutamente coyuntural, en determinado momento y puntual, donde a partir de una determinada crisis política y económica hay un sector de la sociedad que vive muy mal, pero tiene que ser acotado en el tiempo. Nosotros planteamos es que los recursos tienen que ir centralmente a generar trabajo. Es decir, que lo único que de pronto garantiza digamos que la gente esté mejor es el trabajo, la dignidad que le da el trabajo. Y creo que por lo tanto los planes sociales, que algo que siempre lo juntan con los movimientos sociales, creo que no es así. Yo te voy a decir, digamos, si querés, para hacer un pequeño de historia, dieron más planes sociales Duhalde, dio más planes sociales Macri. No, ni que hablar, ¿no? El gasto social, que quizás como para contener la demanda de gente que había quedado sin trabajo también, ¿no? Sí, que la generaron ellos a través del cierre de centralmente, porque en Argentina el 92% de la gente que trabaja está en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, claramente eso, digamos, te identifica dónde vos tenés que poner la mayoría de cantidad de recursos, ya que es el lugar que más empleo o trabajo dan a la gente, digamos. Eso pasó en Italia, donde la mayoría del crédito fue hacia esos sectores. Decía Gerardo, nosotros tratamos de influenciar en el buen sentido, han ocupado y siguen ocupando espacio en el Estado y han creado un sindicato, de alguna manera, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, algo impensado en otra época, porque tiene que ver con trabajadores de la economía informal. Si uno quiere... A ver, porque yendo el modelo histórico sindical argentino, peronista, como uno quiera ver, era patrón, empleado, relación de dependencia. Muchos cuestionan esto, como diciendo, ¿cómo los movimientos sociales pueden tener un sindicato? ¿Ustedes qué tienen para decir al respecto? Primero, hay temas, viste que la historia va cambiando, digamos, por eso tenemos que tener la cabeza abierta, las orejas, yo digo siempre como Dumbo, y tratar de escuchar mucho. Hace muchos años el tema de la economía informal o la economía popular ni se hablaba de ese tema. No se hablaba. Por más que había países, por ejemplo, un ejemplo clásico es México, donde casi el 70% de la población es informal y está en la economía popular. Son los que, de alguna manera, para decirlo comúnmente, el tipo que vende en la calle o el cartonero, como le decimos acá. Bueno, eso en Argentina cada vez, al perder trabajo, del trabajo formal, es decir, porque la CGT representa a los trabajadores formales. ¿Qué pasa? Empezó a ver... a lo que está en relación de dependencia, exacto, en blanco. Trabajadores formales. Y en blanco. Exacto, y en blanco. Entonces, que son los que tienen la obra social, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Cada día, a partir de las grandes crisis económicas, cada día hay más gente en la informalidad porque cada día hay menos trabajo. ¿Por qué hay menos trabajo? Porque, digamos, no hay una política de Estado que tenga que ver con la generación o de dónde se pone el dinero. No, y además que en el mundo también hay una tendencia hacia el cuentapropismo, producto de la tecnología, producto del avance de los tiempos, ¿no? Sí, pero yo te digo... por ejemplo, no digo que esté bien, pero digo que los ortodoxos plantean que la economía se desarrolla de arriba hacia abajo, con el derrame, la teoría del derrame. Y nosotros creemos que la economía se desarrolla de abajo hacia arriba. Es decir, poniendo el dinero abajo, pero no poniendo el dinero en el consumo,
poniendo dinero en el trabajo, en cómo la generación de empleo. Como te dije antes, lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Uh-huh. Entonces eso es un cambio que es nuevo, que lo venimos planteando nosotros. Yo te digo, hace tiempo, ¿por qué no se hablaba de este tema? Porque no estaba ni en los libros de la facultad. Claro. Es decir, no se hablaba de economía popular, es decir, acá van y vos discutías si sos keynesiano, no keynesiano, si Samuelson, lo que fuere, digamos, el capitalismo de una manera u otra. Bueno, pero ¿por qué? Porque empezó a emerger en la sociedad, en particular en la sociedad argentina, pero en el mundo en todos lados, los que son los trabajadores informales. Claro. A eso nosotros le pusimos el nombre de la economía popular. ¿Por qué? Porque al estar al lado, es decir, nuestro sujeto político, ¿cierto? Para mí las organizaciones tienen que tener sujeto político, porque no tienen sujeto político, no tienen, digamos, en qué sostener, ¿cierto? No tienen contenido. O en qué desarrollar las políticas. Es decir, por ejemplo, el sujeto político de Evo Morales son los aborígenes. Bueno, me la dejaste picando ahí para, no sé si, para una interesante pregunta. No porque la haga yo, digamos, pero se está planteando hoy por hoy esto. No sé si viste una nota, escuchaste una nota que le hizo Reinaldo Siete Casas a Mayra Arena, una chica que nació en una villa de Bahía Blanca y que de alguna manera se ha convertido en una referente de los pobres, de los sectores excluidos. Bueno, ella decía que el peronismo perdió representación y que dejó de representar a los humildes, a los trabajadores, en pos de representar a las minorías, los colectivos, ¿no? Esta cosa LGTB, colectivos diversos, lo que antes se llamaba minorías, que ahora también se está dejando de llamar así. ¿Coincidís con esto? ¿El peronismo perdió el sujeto de representación, que era el trabajador, el que intentaba hacer las cosas bien, el que se levantaba a la mañana en la cultura del trabajo? ¿Lo perdió eso? No, yo creo que no, digamos. De cualquier manera, lo que digan los compañeros que de pronto tienen una situación de vida mal, yo la respeto. Uh-huh. Aunque no la comparta, digamos, pero por lo menos parte una opinión de un lugar determinado. Ahora, después cuando eso se traslada al terreno político, sí discuto. Yo creo que el peronismo representa a los trabajadores a través de la CGT. El peronismo sigue representando hoy para sí, vos. Sí. El peronismo hoy empezó a representar a los movimientos, al sujeto político que te estaba planteando antes, que son los humildes, digamos. Uh-huh. Los que están fuera del sistema, los pobres de toda pobreza, y a través del desarrollo de los movimientos sociales, y hoy esos movimientos sociales, movimientos sociales políticos, también desarrolla eso, y aparte tiene algo que para mí es fundamental, que eso el peronismo le da sensibilidad política. Es decir, cuando vos le preguntás a alguien, al margen de los errores que puede cometer cualquier organización, partido, lo que fuere, es decir, ¿qué identifica al peronismo o qué le ve? Es la sensibilidad hacia el otro. Claro. Es decir, y eso, vos le preguntabas a un radical, ¿qué es ser radical? Y seguramente lo único que te pueden responder es que somos republicanos. Claro. Y vos eso ya empezás a discutir qué es ser republicano. No, al menos el radicalismo actual, ¿no? Sí, claro. No el de Forja, no el de Irigoyen, no de otra época. Estoy hablando, ese lo reivindico, digamos. Fueron de los primeros espacios, sino el primero, ahora entré la duda, pero que salieron a bancar a Alberto Fernández cuando Cristina amenazó con hacer renunciar a buena parte de su gabinete, digamos, en un gesto que muchos consideraron inentendible. ¿Están con Alberto Fernández? ¿Hoy siguen teniendo relación como otrora con el kirchnerismo o con Cristina? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo está la cosa allí? En general, digamos, lo que busca todo el mundo, yo lo entiendo al periodismo que busque eso, digamos, porque es noticia, es decir algunas cosas, pero para nosotros lo central parte de un eje, que es la unidad. Es decir, nosotros no vemos otra alternativa de que haya una Argentina mejor, con políticas de Estado mejor. ¿La unidad implica a todos los sectores del peronismo o algunos no? No, como está hoy en el gobierno. Es decir, el peronismo siempre fue frentista, desde Perón para acá, siempre fue frentista. Y policlasista. Digo, y policlasista, y los que participaron en el Frente de Todos, aún más ahora en el gobierno, se llama coalición, uh-huh. Porque hay todavía mayores niveles de sectores centro, centro-izquierda, que de pronto participan. Vos tenés en el gobierno, si querés, a Massa, tenés a Alberto, tenés a Cristina, tenés al Movimiento Evita, tenés un montón de sectores dentro de todo ahí, que cada uno tiene algún interés que no tiene nada que ver con ruptura, sino tiene algún interés por defender el lugar donde está.
y que me parece bien válido. Lo que pasa es que yo tengo que definir cuáles son las prioridades en la política. Claro. Es decir, qué es lo más importante en determinado momento. Si tuvieras que definir, poner un puntaje al gobierno de Fernández del 1 al 10 hasta ahora... No lo califico. Primero, ¿sabes por qué no lo califico? Yo creo, si querés, lo que te puedo contestar a tu pregunta es que podría haber sido mucho mejor. Sí. Ahora, yo también tengo en cuenta, porque una cosa es hacer ideologismo. Yo podría hacer ideologismo con vos y decir, mirá, yo quiero esta sociedad, una sociedad muy justa, igualitaria, tal, pero no tengo en cuenta cuáles son, ¿cierto?, las distintas cosas que se mueven en eso. Nosotros venimos, sí o sí, de un gobierno de Macri que lo hizo empobrecer al conjunto de la sociedad, digamos. Era un país viable para un 10 millones de habitantes, no para los 45, para los 50. Y nosotros tenemos, el peronismo siempre trabajó para los 50. Y esto es... sí, al menos conceptualmente. Irrefutable es eso, era irrefutable. Y más el sector industrial, digamos, ni te cuento. Es decir, es industrialista, digamos. Entonces, yo te digo, nosotros, y creo que eso, lo que yo no coincido, y nosotros salimos enseguida a bancar, digamos, a Alberto Fernández, no por una contradicción con Cristina, sino porque políticamente creemos que no hay otra forma de seguir adelante y cambiar, si es necesario, a través de la autocrítica, para hacer algo mejor, si no es con la unidad primero. Entonces, en ese sentido, nosotros creíamos que en ese momento teníamos la necesidad de salir a bancar la institucionalidad política. Alguien que había sido elegido por el conjunto de la sociedad y fue votado en las urnas. Y que dentro de 2 años la gente decida cuál es el gobierno que le parezca más correcto que lo tiene que representar. Coincida yo o no, digamos. Después veremos la forma y la accionar. Entonces nosotros salimos ahí con un comunicado primero. A partir de ese comunicado que hicimos nosotros, salió la CGT con Daer y con toda la comisión directiva. Después empezaron los gobernadores. Eso fue todo en un 2 o 3 horas. Sí, es decir, uno lo cuenta así como... Muy rápidamente. Sí. Muy rápidamente, pero fueron en 2 o 3 horas. Pero el primero fuimos nosotros. Y después, yo estaba en la reunión justo del Ejecutivo Nacional, que voy toda la semana a Buenos Aires. Mañana me voy. Justo estaba la carta. Y después, bueno, ahí nosotros veíamos la necesidad de eso, de bancar la institucionalidad. Y también planteamos, y que salió en todos los medios, en la tele, lo que nosotros le llamamos el flyer, convocando el otro día la movilización a Plaza de Mayo. Claro. Eso, todo eso en conjunto, y las charlas que uno tiene con todos los sectores, porque las tenemos con todos los sectores y permanentemente. Imagínate que el número 2 de la jefatura de gabinete es Chino Navarro, con un compañero de Movimiento Evita. Es decir, como el viceministro de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, que es el movimiento. Así, digamos. Entonces nosotros, porque siempre queremos que las crisis, las que la pagan son los más humildes. Es decir, sí, la zona se corta por el lado más fino. Finalmente, Gerardo, sí. Panorama acá de Santa Fe. Lo tienen a Eduardo Tonioli ubicado en una buena posición, puede ingresar como diputado nacional después de las internas. ¿Cuál es la estrategia acá para la provincia? Mira, yo lo que creo es que, primero, en todo viste, yo cuando te hablo del país, de alguna manera en particular también tomo a mi provincia, en este caso Santa Fe. Es decir, nosotros tenemos que, lo que hicimos y lo que estamos haciendo, y lo que estamos proponiendo tiene que ver a partir de una autocrítica. Una autocrítica quiere decir que hay cosas que no hicimos bien o que le hicimos lentamente, y eso la gente, yo creo que nos enseñó. Vos sabés que es bueno tratar de aprender. La gente no nos castigó votando a Macri, nos castigando no votándonos, que no es lo mismo. Es decir, la mayoría no nos votó, pero no votó a Macri. No, de hecho, a Macri le fue muy mal, ¿no? Por eso. Le fue bien al radicalismo que está dentro de Juntos por el Cambio. Sí, pero digamos, el Juntos por el Cambio no aumentó los votos, bajamos nosotros. Es decir, el castigo que nos hicieron, y a mí me parece espectacular, que el castigo de pronto de los sectores más humildes, un tirón de orejas, digamos. Sí, sea no eso y no romper todo, digamos, porque siempre la pagan ellos. Es decir, aparte del 2001 pasó eso, la historia nos lo marca eso, así que nosotros queremos que la cosa pasa por otro lado. Entonces, en ese sentido, queremos que en el país, ahora yo creo que vamos a tener una mucho mejor elección. No te digo... El 14 de noviembre. El 14 de noviembre, no te digo que ganemos, pero sí te puedo decir que vamos a hacer una muy buena elección en todo el país. En el país vamos a aumentar
bastante con respecto a las últimas elecciones, y vamos a mantener la mayoría en el Senado y vamos a estar peleando la mayoría en diputados. Eso es lo que va a pasar, digamos, lo que creo yo, el escenario. Tampoco, lo mío también tiene un grado de subjetividad. Nosotros, por ejemplo, todavía no pudimos saber cómo votan los de 16 a 18. Y yo te podría decir, y hay algunos que vayan y ya explican cómo es el voto, y la mayoría no sabe cómo votaron esos chicos en Argentina, digamos. Es decir, porque también hay que aprender eso para poder cambiar, mejorar cuáles son las reivindicaciones de ese sector social etario, digamos, que son los chicos, y nadie lo sabe. Y después las encuestas todas, Antonio, nos daban que ganábamos, tranquilo. Las encuestas de todas, las bocas de urna de todas. Entonces ya cada uno va, tengo muchos años de militante y me doy cuenta que cada día sirven menos y cada día es más negocio. Es decir, cada día es más negocio para hacer la encuesta. No creamos la encuesta. Gerardo Rico, muchas gracias. No, gracias a vos y la diferencia acá por haberme invitado. Y bueno, es un gusto y a tu disposición para lo que quieras. ¿Tá? Gracias.